Listo, muchachos, buenas noches. Vamos a arrancar con la clase de logística. Entonces, nosotros la clase pasada habíamos quedado, vamos a ver un resumen rápido. La página sigue siendo la misma. Seguimos trabajando por Google Classroom. Ahí van a encontrar los materiales. No, esta no es la diapositiva, la voy a cerrar un segundo. Y voy a buscarla por acá. Entonces, tenemos tercer corte indicadores, que es donde estamos trabajando. Voy a presentar la window. Tercer corte indicadores. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para mover esto más rápido? Desplazamiento continuo. Visualización, que sea una página y listo. Entonces ahora sí arranquemos. La página sigue siendo la misma, logística industrial. Claro, seguimos trabajando los problemas ahí. Me contacta por Hangouts y gracias. Y los indicadores logísticos los vimos la clase pasada. La clasificación según el desempeño, marco general, vigencia de los indicadores, objetivos, implantación. Vimos también el ejemplo de indicador y una ficha técnica. Vimos la ficha técnica de la duración del inventario, los objetivos, objetivos responsables, el impacto, indicador gráfico, duración del inventario. ¿Ok? Y ahí quedamos en componentes básicos de la DFI. Ahora bien, entonces, la clase pasada nosotros quedamos en los componentes de la logística y por qué es importante hacer la definición de cada uno de ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, la carga. Entonces definimos la carga como el conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Entonces, aquí se ha realizado bastante énfasis con el diseño del diseño del empaque, de su empaque unitario, su empaque secundario y terciario, y cómo se va a desplazar el material. Para esto, ¿qué se ha recomendado? Que se diseñe una caja y entre esa caja se utilice una unitarización, ya sea en un pallet o en una caja. Ya ahorita vamos a ver eso para poderlo optimizar. Entonces, para esto lo tenemos que desarrollar en tres etapas. Vamos a empezar a mirar. La primera etapa, ¿qué es? Consiste en definir el tipo de carga. Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, tienen a granel. A granel, algunos de ustedes en sus proyectos están haciendo la distribución de granos y algunos exactamente café. También se debe definir la naturaleza de la carga, si es perecedera, si es frágil, si es peligrosa, si es perecedera que sea, por ejemplo, alimentos, si es frágil de pronto que sean accesorios de vidrio, si es peligrosa, por ejemplo, que sea productos químicos o que sean explosivos, la dimensión y pesos especiales. Entonces, por ejemplo, la carga puede ser un tubo para perforación o un tubo para conexiones de gasoductos, que las dimensiones son mucho más grandes, y pesos especiales. Entonces, por su tipo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar carga general y a granel. A granel, como les decía hace un momento, puede ser carga que suelta o carga unitarizada. La carga granel, ¿cuál es? Maíz, trigo, tortas, torta de soya. Y la líquida puede ser petróleo, vino, cerveza, etcétera, o gases. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de esto, nosotros tenemos, por ejemplo, las canecas, o tenemos los toms, o tenemos los big bags. Entonces, con base en ese tipo de empaque que tenemos nosotros o de carga, nosotros optimizamos el espacio del contenedor o el espacio de la bodega. Entonces, carga general. Son los productos que se transportan en cantidades más pequeñas. Esta carga la conforman productos individuales cuya preparación determina su tipo y pueden ser suelta convencional y unitarizada. Ya vamos a mirar qué es la unitarizada. La suelta, ¿cuál es? Son productos sueltos o individuales manipulados y cargados como unidades separadas.
tales como sacos, cajas, barriles y atados. La unitarizada. Esta carga se compone de artículos individuales como cajas, paquetes y otros elementos o carga suelta que son agrupados en unidades como pallets o contenedores. ¿Qué quiere decir? Recuerden que ustedes tenían en su proyecto que poner su producto terminado dentro de unas cajas que ustedes iban a diseñar. Esas cajas, ¿ustedes cómo las diseñaban? Con un tipo de material. Puede ser madera, plástico, cartón, vidrio. Entonces, diseñaban su caja. Y una vez que diseñaban su caja, debían optimizarlo para que pudiera ocupar la máxima cantidad de espacio en un pallet. Cuando ya tenían eso, ustedes podían optimizar su almacenamiento y optimizar su transporte. Eso ya lo que lo vamos a ver. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de unitarizada. Unitarizadas cuando lo ponemos en pallets y lo podemos unitarizar en contenedores. Y de esa manera ya están listos para ser transportados. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Que ese transporte sea rápido y sea eficiente. Continuemos. Entonces, carga granel o líquida o sólida. Se almacena por lo general en tanques o silos y son transportados a través de bandas mecanizadas, por ductos o tuberías y se movilizan por bombeo o succión. Digamos viendo, por naturaleza. Entonces encontramos que tenemos carga perecedera que habitualmente son alimentos o puede ser químicos que tienen un tiempo de duración, una vida útil. Frágil, podemos ver vidrio, obras de arte, peligrosa puede ser municiones, combustibles, químicos, dimensiones, pesos especiales, turbinas hidroeléctricas o plantas eléctricas cuando la carga es sobredimensionada. Carga perecedera, yo no voy a pausarme en los tipos de cargas, sino vamos continuando que vamos a ver varios ejemplos. Entonces tenemos la carga frágil, ya la hablamos, carga peligrosa, carga dimensionada, y aquí aparecen tres dibujos. Entonces, por ejemplo, en la primera que tenemos, en la primera tenemos primero una caja que puede ser carga suelta, y dentro de esa caja tenemos algo que está protegiendo el interior de la caja. Entonces, esto podría considerarse como carga frágil. Ahora, cuando empezamos a ver este tipo de símbolos que van en las etiquetas de las cajas, este de acá hace referencia a qué? A que son productos que son peligrosos, son flamables, son explosivos, son corrosivos, entonces debe tener un adecuado manejo en la carga. Y acá cuando vemos este camión, estamos viendo que es una carga que está dimensionada, de alta dimensión o puede ser dimensionada, pero en vías de peso o en volumen también. La primera etapa es esa. Entonces, la segunda etapa consiste en determinar la preparación que la carga precisa, o sea, el embalaje, el mercado y la unitarización. Entonces, voy a leerlo textualmente como aparece acá. Lo definimos como el conjunto de materiales que forman la envoltura y el armazón de los paquetes, tales como papelas, telas, cuerdas, cintas, etc. El empaque es aquel que asegura que la mercancía llegue en buen estado a su destino final y deberá ser consistente con la forma, tamaño y peso. Entonces, ¿qué sucede? Hay unos documentos que la clase pasada yo les decía que debía investigar. Entonces, ¿qué documentos son los que usted necesita para transportar mercancía terrestre? ¿Qué documentos necesita usted para transportar mercancía marítima? ¿Qué documentos necesita para transportar vía aérea? Entonces, una vez que usted tiene sus documentos, hay uno que es, por ejemplo, la lista de empaque, el packing list. Esa lista de empaque es la que me dice a mí qué materiales son los que yo estoy transportando. Entonces, en la lista de empaque debe ser consistente con la forma, tamaño y peso de lo que yo llevo. Y también, si es posible, en algunos casos se da que me da cómo se debe conservar el material. Entonces, por ejemplo, esta figura que está acá, aquí tenemos una caja de plátanos. Entonces está cubierta con un plástico, está con una caja, esto es una caja tipo baúl, es de cartón, donde lo recubre y en la parte de arriba se le pone su tapa, y es una tapa de cartón. El embalaje. Definiremos una caja o cubierta con los que se resguardan los objetos que se van a transportar. Deberá permitir de manera segura la maniobrabilidad, el transporte, el almacenamiento
y sobre todo la identificación del material que tiene. El embalaje tiene por objeto proteger la mercancía durante su transporte, durante su manipulación y cuando se realicen almacenamientos preliminares y también intermedios. Entonces, acá hay un ejemplo, dos ejemplos que quiero que ustedes interioricen. Uno es, por ejemplo, cuando usted tiene pescado. Cuando tiene pescado, usted tiene que definir las rutas, tiene que definir en cuánto momento usted va a tener o cuántas veces va a tener manipulación, si necesita un almacenamiento preliminar y a dónde va a llegar. Entonces, ahí lo tenemos que definir nosotros. Sigamos mirando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cargas que son largas. Tenemos cargas que una vez que estas llegan a su destino o a su almacenamiento, aquí de esta manera se transportan y de esta forma se almacenan, que son estanterías cantilever, que ya las vimos en el segundo corte en el almacenamiento. Sigamos. Entonces, la planificación de un sistema de embalaje de exportación contempla unos aspectos. Entonces, ¿qué aspectos creen que involucra? Claudia Patricia, Señor, listo. ¿Qué aspectos cree que debe contemplar un sistema de embalaje cuando se realiza para exportación? pues como el tema del empaque que se va a utilizar para pues, los productos que se van a exportar. Sí, ¿qué más podría ser? Eh, el empaque sería como los costos también se tendrían en cuenta, lo que implica, los costos que implica para el momento de hacer el transporte, perdón. Dígale que el acuerdo con ¿Qué más? ¿Qué más le sugiere? los acuerdos comerciales que se llevan a cabo también con los clientes, a Sí, donde se listo. va a distribuir Entonces, el producto. listo, perfecto. Entonces, cuando yo tengo una planificación de un sistema de embalaje de exportación, va a contemplar dos aspectos importantes. Uno es analizar las características del producto. Entonces, ¿qué tipo de mercancía? ¿Cuál va a ser el peso y el volumen? Y eso es bien importante. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Tener en cuenta el ciclo de distribución al que se someterá el producto. Entonces, el ciclo de distribución, ¿qué va a hacer? Vamos a volver al tema del pescado. Entonces, el pescado tiene un problema y es que es un producto perecedero, es un alimento. Entonces, yo debo tener en cuenta que el trayecto que va a realizar, el número de transbordos que realiza si es que los requiere, cuánto tiempo de traslado va a requerir y cuáles van a ser las condiciones de manipulación, cuál va a ser el modo de transporte y cuáles son los riesgos a que va a estar expuesta la mercancía. Entonces, los riesgos, por ejemplo, si el modo de transporte no es el adecuado, el producto se va a dañar. ¿Cuál va a ser el riesgo de la mercancía? Que la mercancía se pierda. Si el tiempo de traslado no es el adecuado y se amplía, la mercancía se va a perder. Las condiciones de manipulación, si no son las correctas, el material se va a contaminar. ¿Cuántos van a ser los números de transbordos y cuál va a ser el trayecto? Entonces el trayecto es muy importante. Pensemos, por ejemplo, cuando teníamos nosotros la vía al llano normal. Entonces, si lograbas obtener productos que su tiempo de duración es de 12 horas, cuando venían, por ejemplo, desde Granada o más allá, llegaban a Bogotá, se demoraban 6 horas. Cuando tuvimos el derrumbe el año pasado, esas 6 horas se convirtieron casi en 18 horas y puedan convertirse hasta 2 días por el tema de restricción. Entonces, ese trayecto se debe tener en cuenta, porque con base en eso que se calcula qué tanto me abre el producto. Entonces, pensemos otra vez. Pensemos, por ejemplo, en el tema de productos que sean químicos o productos que sean peligrosos, como dinamita o productos explosivos. Entonces, ¿cuál vendría siendo la planificación del sistema de embalaje de exportación? Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es analizar el producto.
¿Qué tipo de mercancía es? ¿Cuál es el peso y el volumen? Primera parte. La segunda parte, el trayecto. ¿Por qué viene siendo importante el tema del trayecto para el manejo de explosivos? Por dar un ejemplo. O el tema de químicos o elementos riesgosos. Sebastián Anchique. Ok. Sebastián Anchique no está. Listo. Larry Albeiro. Sí, señor, profe. Listo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta ahí? En cuan- mm, la pregunta es que, ¿qué se debe tener en cuenta en el tema del trayecto en cuanto Sí, sí, correcto. a temas ¿de qué? ¿De explosivos o algo así? Sí, correcto. Pues digamos que, pues para mí sería que el tema de temperaturas o el tema de movimientos, no sé, de pronto que se mueva muy... Listo. Entonces, fíjese que nos toca empezar a aterrizarlo. Primero, las características del producto, lo primero que hacemos. Tipo de mercancía, peso y volumen. Primera parte. Segunda parte, el trayecto. ¿Cuál va a ser la planeación para poder movilizar esa mercancía? ¿Cuántos transbordos va a requerir? Si lo requiere. El tiempo de traslado. ¿Cuánto voy a tardarme del punto A al punto B? Las condiciones de manipulación. El modo de transporte. Y los riesgos a lo que está expuesto la mercancía. Listo. Continuemos. Entonces, yo a ustedes la clase pasada les solicité que por favor revisaran los documentos. Entonces vamos a mirar cuáles son los documentos de transporte que se requieren para un transporte marítimo. Son documentos de transporte marítimos para importación o para exportación. El primer documento es el BL. ¿El BL qué es? El BL es el documento que le entrega a usted el vendedor o el comprador una vez que él ha entregado la mercancía a la aduana, no, sino a la naviera, y él genera ese documento. Vamos a verlo aquí cómo aparece. Entonces, el Bill of Lading, si hubiera un único documento que todo expedidor debería conocer como la palma de su mano, sería el Bill of Lading. Bill of Lading, también conocido como el BL, es el contrato de transporte entre la naviera y el propietario de la carga. Es un documento emitido por la naviera para confirmar que ha recibido las mercancías a bordo en uno de sus buques. Entonces, este documento, ¿por qué es tan importante? Cuando nosotros estemos de la planeación de la producción, nosotros tenemos que tener en cuenta el lead time de los proveedores para entregarnos el material. Entonces, si yo compro un material o estoy viendo un material, yo tengo la certeza de cuándo fue entregado ese material, en este caso a la naviera. Cuando fue entregado a la naviera, ahí tenemos que tener en cuenta el tiempo de tránsito, el, el tránsito entre puerto origen a puerto destino. Entonces, si en este documento empezar a hacer una planeación de producción, se estaría cometiendo un error, porque ni siquiera está entregado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el proveedor no ha entregado la mercancía y todavía estamos esperando que llegue y estamos haciendo una planeación sobre supuestos. Entonces, el BL es uno de los documentos importantes. El otro documento importante es la lista de empaque o el packing list. Esta lista de empaque yo les contaba hace un momento y es la concordancia de lo que se encuentra dentro de las cajas que pueden estar paletizadas o de carga suelta en un contenedor y refleja qué es lo que se lleva dentro de la mercancía que se está detallando. ¿Qué detalla? Incluye el peso, el volumen y el valor de la carga total y si va destinado por bultos y para diferentes sitios. Ahora, ¿qué sucede? Esto debe tener concordancia con los documentos que el importador está recibiendo y que el exportador le está entregando al cliente. ¿Listo? Sigamos. La factura comercial también debe estar y es parte de la importación y de la exportación. Estos son los documentos básicos. El certificado de origen es importante porque me dice a mí el producto, de qué país viene y cuál es su procedencia y cuando yo lo entrego, de qué país yo lo estoy produciendo. Con base en esto se pueden generar unos beneficios arancelarios y hay tratados de libre comercio que ayudan.
Entonces, el certificado de origen es importante. Ahora, también de esto tiene que pasar por aduanas y determina la cantidad de impuestos y aranceles que debe pagar cada persona, o si está exento. La carta de crédito. Esta es el acuerdo de la forma del pago formal entre el vinculante, es el vinculante entre el comprador y el vendedor. Listo. Ahora, por favor, muchachos, tarea investiguenlo. Recuerden que nosotros tenemos un quiz pendiente. ¿Ese quiz para qué fecha está? Por favor, ¿me lo confirman? Entonces, tarea por favor que investiguen qué documentos debe tener un camión de carga. Eso se lo podemos ver para nivel Colombia. Entonces, usted puede enviar una mercancía de Bogotá a Cartagena y en el camino si llega a haber un retén, ¿cuáles son los documentos que debe tener el camión? Debe tener la factura, pregunto, debe tener la lista de empaque, debe tener el manifiesto hacia cuál es el origen, cuál es el destino, cuáles deben tener. Asimismo, hay unos documentos que se deben tener para un envío aéreo. Entonces, ¿qué necesita? Necesita la factura, necesita de pronto el volumen, de pronto las preguntas ya son diferentes. Ahora, tenemos algo que es bien importante, que es el volumen y el cubicaje de la carga. Recuerden, nosotros para poder calcular el volumen tenemos 3 dimensiones. Entonces tenemos el ancho, el alto y ¿qué otra dimensión nos hace falta? Luz Adriana NMNM. ¿No está? Ok, Luz Adriana no le está funcionando el micrófono. Listo. Michael Steven Sandoval. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. El volumen pues sería alto, ancho y lo profundo. Y lo largo, listo, perfecto. Entonces, con esas 3 medidas, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Calculamos el volumen o hacemos el cubicaje de la carga. Ahora, ¿qué sucede? Todos ustedes, la mayoría, están cargando su transporte, mentira, están cargando su producto terminado en cajas. Entonces, esas cajas las deben cubicar y cubicarlas con respecto al transporte que van a utilizar y con respecto a la bodega que ustedes diseñaron o al centro de distribución. Entonces, hay algo que se llama pesos cobrables y factoras de estiva. Entonces, ¿cómo se calcula el peso cobrable? Si es directo y agentes de carga que toman en base al cobro del flete, que sea mayor. ¿Qué quiere decir? Usted cobra por volumen o por peso, de acuerdo a usted cómo le beneficia más. Entonces, por ejemplo, digamos que un camión puede cargar, no sé, en espacio cúbico, 3 metros cúbicos, algo pequeñito. Entonces, esos 3 metros cúbicos quieren decir que usted los puede ocupar y la idea es que lo optimice y lo maximice. Si él le cobra a usted por volumen y usted envía espuma, lo ideal para usted es que le cobre él por peso, porque la espuma casi no pesa. Y él le dice, no, yo no le puedo cobrar por peso, yo tengo que cobrarle por la relación que me dé mayor beneficio a mí. Entonces le dice, yo le cobro por volumen porque me va a ocupar más espacio. Asimismo, puede haber una carga que sea muy pesada y que ocupe poco espacio. Él no le va a cobrar por volumen, él le va a cobrar es por peso. Entonces, la que mayor beneficio. Ahora, vamos a hacer el quiz. El quiz consiste en lo siguiente. Ustedes van a realizar unos cálculos y unas cuentas sobre cómo hacer el cubicaje y cómo calcular los pesos. Son unas preguntas que son muy sencillas. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? En cada problema, use una pestaña de Excel para que lo puedan resolver. Ahora, ninguno de ustedes me ha respondido para cuándo está planeado el quiz, entonces por eso lo hacemos de una vez. Solange Juliet Rojas. Señor profe, buenas noches. Buenas noches, Solange. Entonces, ¿para cuándo está el quiz? Profe, para el ¿Allá? jueves de la otra semana. Pues de la otra semana. Se está acercando porque La otra semana, profe. como en 30 minutos está.
Ah, el profe no, dentro de 8 días. Julián Enrique Prieto. La otra semana, profe. ¿La otra semana? ¿Ustedes por qué son así? Jorge Armando Cabrera. Profe, buenas noches. Sí, señor, lo había dejado, lo había... Se salió. John Edison. Sí, para la otra semana, profe. Para otra semana. Ingrid Tatiana. La otra semana, profe. Bueno, muchachos, ustedes lo quisieran adelantar porque el quiz está programado para el 18 de mayo, como para entre 3 semanas. Pero pues adelantémoslo para otra semana, ya que están todos seguros. Es justo, ¿no? Ustedes, así como dicen, a petición del público, otra canción. Entonces, para otra semana. Entonces, inicio del quiz. ¿El quiz en qué consiste? Hay dos videos que yo quiero que ustedes revisen que les va a ayudar a resolver el quiz. Uno es de volumen y cubicaje de la carga y otros son pesos y factor de estío. Entonces, un exportador tiene un embarque que consiste en 3 tambores metálicos de 120 centímetros de diámetro y 1,20 de altura. ¿Qué es eso? Eso viene siendo una caneca. Entonces es una caneca de 60 centímetros de diámetro y 1,20 de altura. Tiene 5 cajas de cartón de 80 centímetros por 40 centímetros por 30 centímetros de alto. Miramos qué dice aquí nuestro amigo en el chat. Pero contenidos obviamente hasta la otra semana. No le entiendo, Daniel, ¿qué quiere decir? Que el quiz contenga solamente hasta la otra semana. Pues sí, todo lo que hemos visto. Digamos, entonces, C, 2 cajas de madera de 100 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. El peso total del embarque es de 800 kilogramos. El exportador desea enviarlo por vía aérea. La pregunta que él hace es, ¿cuál es el volumen del embarque? Son preguntas muy sencillas. ¿Qué más dice aquí Daniel? Dice, no, como iba hasta el 18 de mayo. No se abre el micrófono Daniel y me dice qué quiere decir porque no lo estoy entendiendo. No, profe, era simplemente que el quiz pues fuera con los contenidos que tuviéramos hasta la otra semana, y que de pronto no nos lleváramos la sorpresa de que como era hasta el 18 de mayo, y pues resolver el quiz que iba hasta el 18 de mayo. Era eso. Listo, pero entonces, ampliando lo que dice Daniel, tenga presente lo siguiente. El inicio del quiz comienza acá. Y de aquí para abajo hay 2 videos y hay una serie de preguntas, que es de la relación peso-volumen y cubicaje. Estas preguntas, la idea es que ustedes las resuelvan en un Excel, en cada pestaña un problema. Aquí está el factor de estío. Y aquí aparece un ejercicio fuerte, que no es fuerte, realmente es un que es largo. Y después de eso se finaliza el quiz. Ahora, el quiz arranca el día de hoy. La idea es que ustedes lo carguen antes del 18 de mayo. Yo no les voy a cambiar la fecha. Entonces tienen tiempo para que vean el video con calma, analicen bien el tema de cubicaje, analicen bien el tema de volumen. Entonces no lo dejamos para la otra semana, yo les decía por molestar, lo dejamos para el 18 de mayo, la fecha que se ha acordado con ustedes inicialmente. Entonces tranquilos, pero sí vayan trabajando las preguntas de ese quiz. ¿Listo? Sigamos. Entonces los riesgos al que está expuesta la mercancía. Vamos a detenernos acá. Tipos de productos y embalaje. Perdón, Claudia. Sí, profe, una pregunta. Si tenemos dudas del quiz, nosotros le podemos preguntar. No, porque es un quiz. Ah, bueno. No, ahí sí no les voy a ayudar con el tema del quiz. Ustedes se sientan, no es difícil, esto es un tema de geometría, esto es un tema realmente de bachillerato, pero aplicado acá a conceptos de logística. Entonces no es un tema complejo, pero no les voy a ayudar con el quiz. El quiz está muy sencillo. Esa es una alternativa, o la otra alternativa la hacemos vía plataforma. Listo. ¿Listo? Vía plataforma. Entonces, tipos de productos y embalaje. Entonces, en la clase pasada también hemos hablado
tenemos cajas de cartón, tenemos embalajes de madera, tenemos los sacos, tenemos los big bag, que son los sacos jumbo, tenemos las garrafas o los toms, tenemos los tambores o los bidones, tenemos los jerrycans, los cuñetes, y tenemos los toneles. Ahora, en los toneles, ¿qué se almacena? Por ejemplo, el tema de vinos. El marcado. El marcado es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde me dice a mí cuál es la reglamentación y el contenido que debe tener cada producto que yo estoy enviando. Para cuando llegue a mi cliente, el cliente sepa qué es lo que le está llegando. Ahora, un error en marcado, ¿qué puede representar? De que detengan la mercancía, que la aduana lo detenga, que no sea cargado, que cuando le llegue al cliente, como se encuentra mal etiquetada, tenga que hacer un proceso de reetiqueteo. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces, el peso neto, el peso bruto, el puerto de entrada, el destino hacia dónde va, las marcas de advertencia, si es, por ejemplo, carga frágil, la dirección, cómo debe estar la caja, la marca del embarcador y cómo debe ser manipulado, y el país de origen. Se recomienda usar las normas ISO para poder principales pictogramas, el de frágil, este lado hacia arriba, que se permanezca en un lugar seco, que no se ponga inclinado, que tenga un centro de gravedad. Ahora, la tercera etapa del análisis de lo que es el tema de carga consiste en evaluar dos principales modalidades de unitarización. Una es la paletización y la otra es la contenerización. ¿Qué significa la paletización? Yo tengo mi pallet, tengo mi carga suelta o mi carga unitaria y lo paletizo. ¿Con qué fin? Con el fin de poder transportar el material mucho más rápido, darle mayor velocidad. Y asimismo sucede con el tema de los contenedores, la contenerización. Entonces, primero definamos qué es un recipiente de transporte, que tiene una calidad duradera y es suficientemente resistente para tener uso repetitivo. Y tiene mayor protección. Bueno, sigamos acá. Vamos a ver clases de contenedores. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos un contenedor de 20 pies para carga seca, el dry de 20 pies. Yo les dije en la clase pasada que se investigaran qué eran los TU. Entonces, las dimensiones del contenedor, ¿cuáles son? A nosotros nos interesan las dimensiones internas, que son las que nos van a permitir poder optimizar el recurso. El volumen es de 73 metros cuadrados, la capacidad es de 20 toneladas, la capacidad interna, y la tara, que es lo que pesa el contenedor, es de 2 toneladas. Ahora, el ancho es de 230 centímetros, y el largo es de 5 metros con 90, casi 6 metros. Ahora, busquemos acá algún compañero de ustedes para que me responda. Brian Eduardo, ¿cuáles son las medidas de un Europallet? ¿Brian no está? Aló, profe, ¿me escucha? Listo, Eduardo. ¿Cuáles son las medidas de un Europallet? Profe, espera un segundito. Acá me dice que. Me dice que tengo que es de 1200 por 800 Listo, perfecto. milímetros. Entonces, el Europallet es de 1,20 por 80 centímetros. Ahora, necesito por favor que pongan mucha atención a lo que vamos a hacer. El ancho del contenedor es de 235 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar poner la mayor cantidad de pallets posibles en ese contenedor. Entonces, el Europallet es de ancho de 1,20 por 1,20. Vamos a meter 2 Europallets. Entonces, si metemos 1,20 y 1,20, ¿me da cuánto? Me da 2,40. Y el ancho es de 2,30. ¿Lo puedo hacer? No, señor. No lo podemos hacer. No. Entonces, nos va a coger el pallet y voltearlo. Cuando lo volteamos, ¿qué sucede? Nos queda un pallet de 80 y el otro de 80. 8 y 8, 16. 160 centímetros. Y el ancho es de 235. Entonces, nos cabe, pero de lado. Ahora nos toca mirar de largo cuántos pallets podemos meter. ¿De largo cuánto tiene? 6 metros.
5.90 metros. Ahora, como ya estamos metiendo los palets de lo ancho, de 80 centímetros, vamos a empezar a mirar de largo cuántos podemos meter. Si metemos uno, serán 120 centímetros, ¿cierto? Si metemos dos, serán 240. Si metemos tres, serían 360. Si metemos cuatro, serán 480. Si metemos cinco, ¿sería cuánto? Se vuela. Porque serían 600. Serían 600. 600 serían 6 metros. ¿Y el largo es de cuánto? 5.9. De 5.9. Entonces nos faltarían 10 centímetros. No podríamos cerrar las puertas del contenedor. Entonces, si en ese contenedor nosotros metemos solamente europales, ¿cuántos europales nos caben? Serían 4, ¿no, profe? No, porque son dos líneas. Ah, no. Sería... Profe, pero serían 8, pero también se puede teniendo en cuenta la altura. No, ahí Dependiendo solamente estamos mirando el piso. No, estamos lejos todavía de mirar el piso. listo. Aquí solamente es el piso. Entonces, ¿qué sucede? Podemos meter 8 europales. Ahora, ¿cuál es la técnica que habitualmente se usa para tratar de maximizar la capacidad del contenedor? Recuerden que la unidad va a ser los paletizados. Entonces, una práctica habitual es coger un pallet y partirlo a la mitad. Cuando usted parte ese pallet a la mitad, recuerden que nos está quedando un espacio de 1,10 por 2 metros. Entonces nos está quedando un espacio muy grande en el contenedor, que es un espacio desperdiciado, en plataforma de piso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se habitúa o lo que se realiza es que se ponen 2 medio pallets. ¿Qué quiere decir? Es un pallet partido a la mitad. Entonces, ese pallet cambia las medidas. Los 80 centímetros siguen siendo los mismos, pero ya no es de 1,20, sino de 60 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo meter 8 pallets y 2 pallets medios. Y eso me dice a mí que puedo incluir 9 pallets en total de carga. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, es el ejemplo cuando lo estamos haciendo con Europallets. Ahora pensemos, los Europallets, como nosotros hemos venido trabajando un libro que es español y es un libro que es europeo, es muy común, pero para nosotros, que es la parte de América, recuerden que América es América del Norte, América del Sur y América Central. Nosotros usamos los palets ISO o el palet americano. ¿De cuáles son las medidas del palet americano? 120 por 100 Correcto. centímetros. Es de 1,20 por 100. Listo. Entonces, de ese Europallet se supone que esos contenedores se optimizan más. Entonces, hagamos la cuenta rápidamente. A ver, ¿quién nos va a hacer? Profe, que para interrumpirlo. Sí, claro. Brian. Una preguntita. Sí. Acá, o bueno, nacionalmente, ¿cuál de los dos utilizamos? ¿O cuál se El ISO. utiliza más? El de 1,20 por 100. Ah, ok. Sí, ese es el ISO es el que nosotros usamos aquí en Colombia. Por eso les decían, no, que es toda América, usas el palet ISO. Incluso, ese tiene más acogida que el Europallet en el mismo Europa. Eso le había preguntado, profe, digamos, que lo utilicen en América, pero si yo estoy exportando hacia Europa no hay ningún problema. Ningún problema. Incluso ese palet es más aceptado que, incluso lo que viene de China también el palet es muy aceptado. O sea, el palet americano es el que más optimiza recursos en la hora de los contenedores. Ok, gracias, profe. Entonces miremos, por ejemplo, comparemos el Europallet con el palet ISO. El Europallet, cuando usted lo ubicamos de 80 centímetros de 80 centímetros, ¿recuerda? Cuando yo pongo el palet ISO, yo lo puedo ubicar de 1 metro, de 100 centímetros y 100 centímetros. 100 centímetros y 100 centímetros me da 200 centímetros. Y el ancho del contenedor es de 235 centímetros. Entonces me cabe, ¿cierto? Entonces, mi pérdida es menos que la del Europallet. Ahora la pregunta es, ¿cuántos pallet ISOs o pallets americanos me caben a mí de largo? Entonces, si el de 1 metro está, entonces empecemos. 1,20, un pallet. 2 pallets, 2,40. 3 pallets, 3,60. 4 pallets, 4,80. Y el quinto pallet no me cabe. ¿Por qué no me cabe?
le hace falta... Porque igual que en el ejercicio anterior. Correcto. También da 6 metros. Correcto, porque tiene las mismas medidas del Europallet, que es de 1,20. Al ser de 1,20, cuando yo voy a cerrar la puerta me quedan 10 centímetros por fuera. Ahora, ¿cuál es la práctica de este? Exactamente la misma del Europallet. Es un pallet partido a la mitad, donde se ocupa otra vez el espacio y se optimiza. Entonces ya no serían 8 pallets ISO, sino serían 9 pallets ISO. ¿Listo? De esa manera ponemos nuestro contenedor en términos de pallets. Pero en este momento no hemos mirado la altura. ¿La altura de cuánto es? Alto. Es de 2,39. O sea, la altura es de 2,40. Pero esos pallets tienen más o menos una altura de 10 centímetros, porque es donde entran las uñas del montacarga o la herramienta del almacén. Entonces nos toca también mirar la altura. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo maximizamos el volumen o maximizamos el espacio del contenedor o lo ubicamos. Entonces, esto es un contenedor de 20 pies para carga seca. Un segundito, oculto esto acá. Se pegó esto. Segundo, ¿qué pasó? Entonces, este contenedor de 20 pies. Sigamos. El 40. Un contenedor de 40 pies. Entonces tenemos las dimensiones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El ancho se conserva igual, el alto se conserva igual, pero la capacidad volumétrica en metros sí se duplica. Aquí estamos hablando de 33 metros cúbicos y aquí es 67 metros cúbicos. La capacidad de carga del de 20 pies es de 20 toneladas y el de 40 es de 28 toneladas. Y el largo del contenedor de 40 pies es de 12 metros y el otro es de 5,90 metros. Sigamos, tenemos también otro tipo de contenedor, que es el open top. El open top, a diferencia del contenedor dry, el contenedor dry tiene sus puertas de apertura a los lados. El open top tiene sus puertas de apertura en la parte de arriba. A mí, como tenemos el open top de 20, también tenemos el open top de 40 pies. También tenemos el contenedor flatbed de 20 pies. Fíjense, por ejemplo, acá qué sucede. Nosotros tenemos un ancho, tenemos un largo, pero no tenemos un alto. ¿Por qué? Porque esto es cilíndrico. Entonces, lo que estamos contando acá es que el ancho, estamos hablando del diámetro de lo que vamos a cargar. No tenemos capacidad en volumen, sino capacidad en toneladas, 31 toneladas. Tenemos también el flatbed, pero de 40 pies. No tenemos el de 20, tenemos el de 40 también. Tenemos el contenedor refrigerado. El contenedor refrigerado se usa para cargas que requieran refrigeración, por ejemplo, como productos perecederos. Hablábamos con sus compañeros que estos tienen una característica adicional, que este contenedor tiene algo como decir un enchufe, como una nevera. Cuando llega el contenedor al tráiler y se conecta, él llega y se enchufa a la parte eléctrica del tráiler para poder conservar la cadena de frío. Cuando él se descarga y llega al buque, pasa exactamente igual. Ellos tienen unas tomas, por decir, unos puertos USB, donde llegan y se conectan las cargas que refrigera para que no pierda la cadena de frío. Hay contenedores también refrigerados, son de 20 pies y de 40 pies, exactamente igual. Tenemos el contenedor tanque o el contenedor cisterna, de 20 pies. Tenemos uno que se llama el open side, que se puede abrir de lado, tiene las puertas que se abren por el ancho, pero también las puertas que se abren por el largo. Tenemos el flat rack. Ese flat rack es para materiales que no requieren que sean protegidos por el medio ambiente. O sea, la lluvia y el sol, no importa. Siempre sirven para transportar carga sin necesidad de protección adicional. También, como está el de 20, está el de 40 pies. Hay un contenedor que se usa, que es el contenedor granero de 20 pies y de 40 pies. ¿Qué sucede con los contenedores? Son para carga de granos. Entonces tiene una forma de silo, pero acostado, donde tiene su desembocadura en la parte de abajo. Ahora, por favor, muchachos, investiguen cuáles son los contenedores aéreos. Recuerden que en la clase pasada nosotros vimos los tipos de aviones. Está el 767, el 777, el 737, que son usados también para mandar mercancía o vehículos aéreos de carga.
Ellos tienen unas características especiales. Aquí ya no se miden por peso, sino se empiezan a medir por volumen. Y los contenedores son contenedores especiales. También los tipos de vehículos, los tipos de buques. Nosotros ya hemos visto una parte de los buques, qué tipos de buques habían, que eran los Panamá, los Transpanamá, los Postpanamá, los New Postpanamá. ¿Cuáles son las funcionalidades de esos tipos de buques? Los tipos de aviones. Hay una parte importante acá que es la liquidación de los fletes. La liquidación de los fletes es la que a nosotros nos empieza a dar el costo del valor del producto terminado o del producto de precio al venta al público, que me discrimina a mí el valor unitario desglosado del costo del transporte de la materia prima y del producto terminado al cliente. Y a eso también le vamos a añadir, o le añadimos, o lo debemos añadir, el costo del almacenamiento, pero unitario. Listo. Tenemos la parte de zona franca. La zona franca es o más bien está regido por unos acuerdos internacionales donde es un espacio que se encuentra dentro de un país, el cual se rige por unas normas diferentes, tiene unos impuestos diferentes. Entonces, esta parte de zona franca yo la voy a dejar en stand-by para la próxima clase. Hasta el momento, dudas, preguntas, inquietudes, ¿cómo van? Bien, profe. Listo, entonces, para el desarrollo del quiz, recuerden que ya mañana es primero, tienen más o menos unos 15 días para desarrollar el quiz. El quiz no es complejo. Yo estoy habilitando el acceso, o más bien estoy habilitando la actividad en Classroom para que ustedes la carguen por ahí sobre el 15 de mayo, que ya queda habilitada. Si hago lo hago antes, para que por favor lo carguen. Los cálculos son complejos y esos mismos cálculos les van a ayudar a ustedes para desarrollar el proyecto, o sea que deben tener en cuenta esos cálculos. Ahora, la otra parte también que es importante, a mí me estaban diciendo los compañeros de ustedes que cómo podían mejorar el proyecto o cómo lo podían organizar de una mejor forma. Entonces, hay una forma que es la forma estándar, que es el proyecto ubicarlo en los 5 pilares que hemos visto durante todo el semestre. Entonces, que cada pestaña sea un pilar. Y la pestaña adicional, que es la pestaña nueva, es la pestaña de los indicadores, de los KPI. Ahora bien, ¿qué sucede? Esa es la primera parte de presentación que pues les va a ayudar a ustedes para que les quede pues una mejor nota o mejorar la nota. La otra también, ¿cuál es? Que sea vinculante o que tenga vínculos el archivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo mis ventas, como están vinculadas mis ventas con mi almacén, y están vinculadas con mi producción, y están vinculadas con mis compras, y están vinculadas con mi transporte, que es toda la cadena de suministro, si yo muevo el valor de mis ventas, todas mis otras variables, como dependen de ellas, se deben también mover. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el precio del almacén va a variar, el diseño del almacén va a variar, el diseño del transporte va a variar, y los costos van a variar según mis ventas. Recuerden que a mayor volumen, menor es el costo porque se distribuye. Entonces, ese es el otro factor importante que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, hasta este momento, con lo que llevamos de teoría y lo que llevamos, ustedes ya pueden empezar a darle los retoques al proyecto. Lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser un tema, por eso quiero parar ahora, y es el tema de zona franca y algo de regulaciones y normatividad de logística. Entonces, lo que es aplicable hasta el momento del proyecto va hasta el tema hasta antes de zona franca. Entonces, ténganlo en cuenta porque ya aquí en adelante lo que vamos a ver es teoría y algunas regulaciones. Entonces, lo aplicable lo pueden hacer, lo pueden empezar a hacer ya. O sea, no va a entrar más cosas adicionales de lo que ustedes ya han realizado en el primero y segundo corte y hasta la parte de los KPIs. Y lo que acabamos de hacer hace un momento, que es la optimización de los volúmenes. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Angie Vanessa hace rato. Señor. Cuéntenme, dudas, preguntas, inquietudes. No, profe, le iba a preguntar si para que nos compartiera para hacer el quiz, para ir estudiándolo, perfecto. pero pues ya. Ese está cargado ahí en el... No, la pregunta es completamente válida.
Eso se encuentra cargado en la página del curso, en el Drive, y se llama, ¿cómo es que se llama? Ok. Es un PowerPoint, creo que ni siquiera es un PDF. Se llama Tercer Corte Indicadores. Y ahí lo descargan y ahí se encuentra el quiz. Incluso ese quiz tiene una parte que está resuelta en internet, en Google. Ustedes lo googlean y van a encontrar lo que está resuelto. Pero más que lo encuentren resuelto es interiorícelo para el proyecto de ustedes, porque esas son las preguntas que yo clave voy a hacer. Ok. ¿A quién más llamamos acá? Diana Camila Guzmán, ¿cómo va? Profe, creo que Cami tiene. Ah, ya. Pero no, se le cambió la voz mucho a Diana. ¿Ya? Buenas noches, profe. Buenas noches, Diana. Bien, profe, sino que ahorita queríamos ver si nos podías atender para aclararnos una duda en cuanto cómo es el desarrollo de lo del caso y el proyecto. O sea, el caso que tuviste que tocaba aplicar al proyecto. Sí, Eso no lo tenemos muy claro. pues no, la pregunta es válida para todos de una vez. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes tienen el caso uno y el caso 2 que casi que se complementan. Entonces, ustedes deben armar un caso con base a la información que ustedes han recolectado del proyecto. Entonces, por ejemplo, Dina, ¿cuál es su proyecto, Dina? El de panela, Listo, entonces, por producción de ejemplo, panela. Dina tiene el proyecto de panela. Entonces, usted ya ha recopilado una información. Entonces, usted puede decir, bueno, queremos ambienta el caso, dice la panela para qué sirve, cuáles son los beneficios, o sea, dónde lo van a importar, o sea, dónde lo van a exportar, cuál va a ser su proceso productivo. Muy parecido al caso de los botes de pintura, de la empresa de pintura española que vimos. Entonces, ustedes ambientan y se inventan un nombre. Tengan en cuenta que el proyecto de ustedes casi que se vuelve un plan de negocios más robusto. Entonces, debe tener un nombre la empresa que ustedes están creando. Deben tener un logo. Yo no les voy a pedir misión, visión y no, eso no lo voy a hacer, pero sí un logo y un nombre. Entonces, con eso ustedes ya se inventan un caso. Muy sencillo. Bueno, entonces en este caso tenemos los siguientes inconvenientes. Queremos mejorar la distribución. Queremos diseñar el puesto de almacenamiento. Entonces, ustedes con esas variables ponen el caso, lo dejan abierto y después resuelven ese problema. Tal cual como hicimos con el caso 1 y con el caso 2. Entonces, es algo más o menos que ustedes deben gastarle por ahí unas 4 o 5 hojitas. Se inventan el caso, lo ambientan y lo entregan y listo. No es algo muy robusto porque el tiempo no Profe, nos pero da. con respecto a nuestro proyecto, Diana Isabel, ¿cuál es su proyecto, Diana? Diana. tops Sí, de tela. entonces ustedes dicen, bueno, tenemos los siguientes clientes, tenemos el siguiente mercado, queremos optimizar el empaque. Entonces tenemos un empaque inicial. Para usted poder optimizar, tiene que partir de algo. Entonces, parte de lo que usted tiene en este Ok, momento. Entonces, lo vamos a optimizar con estos modelos de caja, con este tipo de empaque, así nos van a caber más productos y nuestra rentabilidad va a aumentarse en tanto y la disminución del costo del empaque va a ser tanto. Es un caso que de ustedes acuerdo. inventen muy sencillo. Ese tipo de caso, ¿por qué yo pido el caso? Porque es que el caso hace que uno profundice y mejore también el proyecto que uno está desarrollando. Y un caso de 5 hojas ustedes lo pueden sacar muy rápido. Profe, pero digamos, si fuera ese caso de que quiero mejorar el empaque, ¿eso cambiaría parte del proyecto que ya hice? ¿O No, el no, proyecto no es que habría necesidad manténgalo. de...? No, el proyecto manténgalo. O sea, en el proyecto ustedes ya Ok, tienen unas variables que tienen ya definidas. Entonces, por ejemplo, uno de sus compañeros ya tiene los pallets, tiene las cajas y tiene el contenedor. Entonces, él puede usar esos valores para ambientar el proyecto y dice, bueno, la interrogante, ¿cuál va a ser? No, no va a utilizar 20 contenedores de 20 pies, sino de 40. Y ahí ya formuló el problema y generó un caso. Entonces, el caso que va a hacer él, lo deja abierto
lo resuelve y listo. Entonces, pasó de un contenedor de 20 pies a uno de 40 pies, lo optimizó. ¿Cuánto fue el ahorro en flete? Entonces, el de 20 pies me valía a mí 2 millones, perdón, 2.000 dólares. Y el de 40 pies me vale 3.000 dólares. Entonces, cuando hace el comparativo de costos entre uno y otro, la unidad transportada, el costo de la unidad transportada va a disminuir. Y es un ejemplo sencillo. Ok, profe. Profe, Sí. pregunta, esto del caso haría parte dentro de lo que es, o sea, tenemos que es taller, proyecto, parcial, bueno, ¿haría parte del proyecto o del taller o del trabajo como taller? Espere, miramos porque es que los porcentajes quedaron definidos. O sea, Me preocupa porque no están mirando los videos. Creo que del proyecto. No, ya lo miramos acá. O sea, nosotros definimos, pues, en cuánto iba a quedar cada tema. A ver si lo encuentro acá. Pero ese lo definimos, muchachos. Me dejan ustedes asombrados. Y ahorita toca Paz, toca Géminis. Ese entra en el proyecto. El No lo caso. quiero dejar. Entonces, quedamos que el 10% del quiz, en eso quedamos, ¿se acuerdan? Y ya sabemos qué es el quiz. Ahora, sí, está dentro del proyecto. El 50% está en presentación del proyecto, caso del proyecto, o sea, el PowerPoint del proyecto, el caso del proyecto y el Excel del proyecto. De teoría tenemos una pregunta, tenemos el caso, tenemos la práctica de Excel, el COMPES ya lo hicimos nosotros. O sea, el COMPES ya estuvo, el quiz ya lo tenemos también. Nos queda a nosotros la práctica de Excel y mirar el caso 2. Y listo, y lo de zona franca de ahora que es parte de la teoría. Profe, una consulta, qué pena, lo de la práctica de Excel. ¿Vamos a revisar algún caso acá en clase o todos se le hacen preguntas por interno? ¿Cómo va a ser el manejo? El caso de Excel, ustedes tienen claro que son 9 ejercicios de Excel. Sí, señor. Sí, pues yo logré adelantar, pero como el 6 para allá, pues ya hay unos términos que la verdad no manejo, por eso la duda. Listo, perfecto. No, nosotros vamos a abordar acá 3 ejercicios de Excel, que van a ser pues los que como que unos dan inicio a lo que necesitamos para poder resolver los otros, y otros dan la conclusión del caso. Pero yo les digo cuáles van a ser. Ok, sí, porque yo llegué como hasta el sexto y ya decía que pues ya empezaba a depender de los ejercicios anteriores y un poco de cosas que no. Si llegó hasta el sexto, avanzó harto. Aunque no son complejos porque la guía le dice a uno cómo desarrollarlos. Pero ahí no es tanto el desarrollo del Excel en sí, sino es el análisis. Sí, es como interpretar bien los términos y saber analizar la situación. Sí, ahí es más el tema de análisis. Sí, por eso la duda, profe. No, pero es que eso lo hacemos durante lo que queda aquí en el curso de aquí en adelante. O sea, de aquí para adelante son herramientas de apoyo. Listo, gracias, profe. Listo, venga a ver quién más está por acá. Julián Suárez. Julián se fue. Listo, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿No? Listo. Entonces, nos vemos el lunes. Ya tienen varias tareitas que tienen que desarrollar, no se les olvide. Entonces, está lo de los documentos y está los diferentes tipos de requisitos para los embarques aéreos y embarques terrestres. O sea, no documentos, sino la carga volumétrica. ¿Cuáles son los tipos de contenedores que hay para esos tipos de cargas? Para esos tipos de transporte, perdón.
y tenemos el quiz. Y listo, muchachos. Entonces el lunes seguimos con zona franca y después nos dedicamos a trabajar lo de los casos y el Excel, la práctica de Excel. Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces feliz noche y nos vemos el lunes. Vale, vale, chao. Gracias, profe. Hasta Vale, luego. chao. Gracias, profe. Vale, No, profe, gracias. Chao. Profe, ¿no hubo asistencia también ahí? Sí, todas las clases de asistencia. Profe, Sí, una duda. sí. Para este tercer corte en cuanto al proyecto, la entrega que se debe hacer más, aparte de los indicadores, o es los indicadores y ya organizar bien pues lo que nos hace falta de los demás cortes, cómo complementarlo. O sea, lo de los demás cortes, pues tienen que terminarlo, Sí. organizar ya el proyecto, incluir los indicadores. Por eso mi recomendación, ¿cuál es? Es, usen cada pestaña para un pilar y otra pestaña para los indicadores. Y ya lo organizan. Ahora, deben tener en cuenta que como esto es una cadena, si yo muevo algo, todo lo demás se me debe mover y se me va a ajustar. Entonces, el segundo paso. Y el tercer paso es poner las cantidades que ustedes están optimizando. Entonces ya podemos ver cómo se puede mover cómo se puede poner un contenedor, cómo se puede poner un pallet, cuántas cajas se pueden poner por pallet. Y con eso ustedes ya ajustan casi que los últimos detalles de lo que nos hace falta. Nada, listo, profe. Bueno, muchas gracias. Vale. Vale, profe, muchas gracias. Vale, chao, que Profe, estén bien. yo Sí, quería dígame. hacerte una pregunta. Claro. Que tuve un inconveniente ahorita con el celular y pues no Sí. me puedo comunicar contigo así como interno, no sé si así también por lo de Angus. Perdón, no lo Entonces, entendí. tuve un inconveniente con el celular y pues no me puedo comunicar así por Angus, ¿sí? Como de manera privada. Entonces no sé si, es que este es un tema personal, es del trabajo, de tema de Sí, logística. sí, pues, Y y entonces no sé si podría contar como con una asesoría o algo. sí, claro, no tiene lío. Si quiere que, si quiere ya cerramos esta sala y lo busco por Hangouts. Profe, pero ese es el problema que no sé, es que espérate. Angus, Excel. Aquí está. Ustedes dudan, ¿no? Sí, profe. No, no, espere, no se salga, ya quédese ahí porque ya se fueron sus compañeros de salida. Ah, listo, profe.